y desde luego a el mundo a través del audio digital. Una vez celebradas las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo el pasado domingo, donde la primera entidad ganó el PRI y el segundo compartió triunfos con otros partidos, Morena anunció que impugnará los resultados. Déjeme enlazar en estos momentos con Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, a quien agradezco nos haya tomado la llamada. Ciro, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar en tu espacio. Muy buen día. Igualmente, muy buen día. Y bueno, pues el argumento de Morena es que hubo irregularidades. En Coahuila, para el Instituto Nacional Electoral, ¿fue claro y contundente el triunfo? A ver, estas elecciones son locales y por lo tanto el cómputo de los votos no le corresponde al INE, sino a los dos institutos, tanto de Coahuila como de Hidalgo respectivamente. El INE lo que hizo fue instalar las casillas, dar la capacitación y al mismo tiempo permitir el registro de los representantes de los partidos. Entonces, los más de 30,000 ciudadanos que estuvieron operando las 7,702 casillas que funcionaron el domingo fueron instaladas por el INE. Ahora en el modelo que tenemos, las autoridades locales lo que hacen es registrar las candidaturas y hacer el cómputo, que es lo que se desarrolló el día de ayer y en los dos estados, porque empieza el cómputo oficial, que es la suma de lo que ocurrió en las casillas el miércoles siguiente de la elección, y ahí los partidos podrán presentar sus impugnaciones. Entonces, eso es algo que está previsto. Para ello se les entregan actas de cada una de las casillas, acta de instalación de la casilla, de cierre, por supuesto, la de escrutinio y cómputo, de tal manera que pues si algún partido se siente inconforme, tiene toda la vía legal para que se atiendan sus reclamos. Y al mismo tiempo, pues hay también toda una cadena de confianza acerca de cómo se garantiza el voto libre y secreto, desde tener un padrón confiable hasta que los propios partidos están sentados en cada casilla viendo cómo transcurre la votación, para pues poder tener plena claridad de cuál fue el sentido de la voluntad popular, y eso se va a poder hacer en estos casos. Eso es lo que se necesita en estos casos. Ahora, el Instituto Nacional Electoral no incide en la fiscalización de si hubo o no hubo irregularidades. El INE hace la fiscalización, sí, de los recursos involucrados, y para eso justamente el día de ayer también se venció el plazo para que los partidos entregaran sus informes de lo que gastaron el día de la jornada electoral en representantes y demás, y en unas semanas más estará concluida la fiscalización antes de que se califiquen ambas elecciones. Es una rutina que ocurre una y otra vez cada que hay comicios. Claro, entonces estamos ante un escenario que ya repetido, en el que Morena, si no gana, impugna. Bueno, nosotros tenemos, digámoslo así, una vida electoral altamente litigiosa. Hay incluso tribunal electoral especializado. Entonces, pues justamente nuestro diseño legal permite que todas las quejas puedan ser debidamente atendidas. Así que, pues sí, hasta cierto punto esto es parte de los hábitos de la cultura política de nuestro país, y vamos a ver qué impugnaciones presentan. En fin, nosotros la impresión que tenemos, nos quedó un buen sabor de boca desde el punto de vista del árbitro. Los resultados a nosotros nos tienen sin cuidado. Si alguien gana o pierde, pues son victorias y derrotas que decide la ciudadanía, pero lo importante es que se hicieron estas elecciones en plena pandemia. Se habían pospuesto, como tú recordarás, sí. Las elecciones se realizan el primer domingo de junio. La pandemia nos llevó desde abril a parar los trabajos de preparación de la elección. Finalmente en agosto los retomamos, pusimos la fecha del 18 de octubre, se pudo concretar. La abstención no creció por la pandemia, la gente se hizo cargo de instalar las casillas, los partidos estuvieron ahí con sus representantes, así que pues fue una buena noticia que la democracia no se volviera una víctima más del COVID-19. Eso es una buena noticia, porque esto se preveía que podría haber aumentado mucho la abstención, sin embargo no fue así, ¿verdad?
Así es, en Hidalgo la participación rondó casi el 50%, en Coahuila el 40%, y es pues equivalente, incluso mejora un poco respecto a elecciones similares de años previos, es decir, no lo vamos a comparar con una elección presidencial donde pues obviamente la gente se involucra más, sino en las elecciones similares para la última vez que se eligió nada más el Congreso local en Coahuila o nada más los ayuntamientos en Hidalgo, la participación fue cercana a lo que tuvimos ahora, así que pues es evidente que el COVID no ahuyentó a los electores de las urnas en mayor medida de cómo se votaba en el pasado. Consejero Murayama, hablando de Morena, lleva 1 año y medio tratando de elegir un dirigente y ya van para la tercera encuesta para la elección de su presidente nacional, que justamente debe de acabar esta semana. Sí, el día de hoy termina el levantamiento de la encuesta. Mañana se tiene previsto que las casas encuestadoras puedan entregar sus resultados al comité de especialistas que nombró el INE para, pues a más tardar el sábado, se pueda dar a conocer quién es el ganador de esta tercera encuesta que el INE previó desde el momento en el que el tribunal nos dio la tarea de, por este método, poder organizar el procedimiento para ver quién ocupaba la presidencia y la secretaría general de ese partido. Dijimos, pues en un escenario de empate técnico, porque pues esto no es una votación donde un voto decide quién gana, es una encuesta, es decir, es una estimación estadística de las opiniones de la gente a partir de unas entrevistas, de una muestra representativa, pues si había un apoyo, simpatía similar a distintos aspirantes, pues previmos desde un primer momento que se pudiera hacer la tercera encuesta. De hecho, ayer el tribunal resolvió que estaba bien eso, porque como tú sabes, después de la segunda encuesta hubo algunos aspirantes que se quejaron de que pues ya se sentían ganadores o que por qué no habían aparecido ellos para estar o ellas para estar en el nuevo ejercicio para definir la presidencia. Entonces el tribunal confirmó que pues las cosas siguen avanzando conforme las reglas establecidas de antemano, y así que yo espero que ya esta semana, desde el punto de vista del INE, pues llegue a su fin este procedimiento que a nosotros pues la verdad no nos hubiera tocado hacer en condiciones normales. Cada partido debe definir la renovación de sus dirigentes de acuerdo a sus estatutos, pero en este caso evidentemente la conflictividad interna y la falta de institucionalidad en la vida del partido pues llevó a que tuviera que ser el INE el que a través de este método tan sui generis, porque así nos lo mandató el tribunal, pues tenga que hacer estas tareas. Legalmente se puede impugnar el resultado, porque Porfirio Muñoz Ledo nos dijo en este micrófono que no iba a aceptar resultados que no le favorecieran. Bueno, pues sí, pues a ver, lo que digo es que cada acto de autoridad puede ser impugnado, cada cosa que hace el INE puede ser impugnado, ese es un derecho que tienen todos los contendientes. Te insisto, quizá tenemos una vida política excesivamente litigiosa, en otros espacios, en otros países quizá hay una cultura un poco más democrática que pasa por lo que Felipe González hace muchos años llamó la aceptación de la derrota, es decir, en una democracia que hay elecciones, pues solo hay un ganador y muchos tiradores. Si solo vamos a reconocer las elecciones donde ganamos, pues va a estar complicado, porque entonces siempre va a haber perdedores y siempre va a haber quien descalifique el método, pero pues el método es el único, las elecciones es el único método que se ha dado a la humanidad para disputar el poder de manera civilizada, pacífica, sin derramamiento de sangre. Entonces yo creo que pues en general tenemos una subcultura en donde pues si pierdo es porque me hicieron trampa, ¿no? Y si gano, pues la elección estuvo bien. En realidad las reglas son las mismas para todos, las garantías son las mismas, y lo que necesitamos son pues creo políticos con una mayor vocación democrática. Así es, demócratas es lo que se necesita para
para estos sistemas que, por cierto, son de primer mundo. De hecho, son ejemplo en Naciones Unidas. Todo el sistema del INE es un ejemplo en Naciones Unidas, y yo creo que hoy por hoy los estadounidenses les gustaría un sistema como el de México, la verdad, que alguien que diera claramente un ganador, en lugar de esperar a que el perdedor, que en este caso sí es Donald Trump, diga que otorgue la derrota, ¿no? Pero finalmente, consejero Murayama, ha habido acusaciones reiteradas que tanto el INE como el tribunal fueron presionados para negar el registro de México Libre, la organización de Margarita Zavala, y para sí dar el registro a el partido de la maestra Elbester Gordillo. ¿Qué nos dice de esto, consejero? Pues mira, te hablo directamente de mi experiencia personal, y es que yo me entrevisté con prácticamente todos las organizaciones que querían ser partido. Los recibí, es mi obligación como autoridad electoral hablar con los partidos, con quien quiere ser partido. Me presentaron sus alegatos, prácticamente todos. Los escuché sin que eso para mí representara una presión. Se presiona a quien se deja presionar. Yo oí y yo voté en contra del registro de todos estos partidos porque me parecía que no cumplieron con los estándares de transparencia y de identificación del uso de los recursos, del dinero que emplearon para constituirse partidos. Paradójicamente, las dos organizaciones que más recursos que el INE dictaminó como opacos o sin ser plenamente acreditados son a las que el tribunal les da el registro cuando la autoridad administrativa, o sea el INE, nosotros habíamos determinado otra cosa. Entonces pues yo voté por convicción la negativa de los registros. También voté en contra del registro del partido Encuentro Solidario porque la intervención de ministros de culto en esa organización me llevó a la convicción de que se estaba lastimando el principio de laicidad y de separación entre política y religión que hay en nuestra república. Y sin embargo, bueno, una mayoría de consejeros, de compañeros míos, 6-5 en una votación muy dividida, le dio el registro a ese partido. En el tribunal, la magistrada, perdóname, que llevó la ponencia, en ese caso proponía que no se le diera el registro. Sus compañeros opinaron otra cosa y decidieron, como sabemos, pues dar el registro a redes sociales progresistas y a Fuerza Social por México. Aunque el INE había opinado lo contrario, nosotros tenemos la obligación de acatar las resoluciones jurisdiccionales y de esta manera pues habrá 10 partidos políticos nacionales en la boleta electoral del 6 de junio próximo de 2021. ¿Cuántos de esos sobrevivirán? Pues esa va a ser de nuevo una decisión de la gente. Lo que dice nuestra Constitución es que quien no llegue al 3% de la votación desaparece como partido, así que los ciudadanos dirán qué fuerzas políticas siguen adelante y cuáles no. Bueno. No escucho. Perdón, bueno. Ciro Murayama. Chale, no me escucho. No escucho. Bueno, ya estamos realmente cerrando, pero ¿escuchó usted? Está interesantísimo lo que nos dice Ciro Murayama. El INE dijo, estos partidos no van. El ministro ponente, el que proyectó la sentencia, dijo, estos partidos no van. Y el pleno del tribunal votó que esos partidos sí van. ¿Dan ustedes cuenta lo interesante que es? Entonces esto refuerza la teoría de que hubo una presión al tribunal. Ciro Murayama, perdón, algo pasó, la comunicación celular no jaló, pero ya estamos concluyendo la entrevista. Interesantísimo que el INE desecha, o el INE dice que no van estos partidos, el ministro ponente dice que no van estos partidos y el pleno dice que sí. Interesantísimo esto que nos dice Ciro Murayama, y por supuesto quedó obviamente pues para la reflexión de los ciudadanos. Ciro, muchas gracias, te mando un abrazo. No nos escucha.
No me escucha el consejero. Bueno, Bueno, ¿nos escuchas, sí, consejero? sí, aquí estoy. Perdón, es que no nos escuchamos, pero bueno, quedó interesantísimo el planteamiento como el consejero Ciro Murayama lo puso. El INE dijo que no, la ministra dijo que no y el tribunal dijo que sí. O sea que en el caso de Encuentro Solidario, porque los otros partidos les cayeron a distintos magistrados, son los turnos, ¿no? Sí, claro. Pero pues bueno, la conclusión es que efectivamente se incluyó a dos partidos que el INE había rechazado y tenemos que aceptar ese veredicto. Lo que decía cuando se perdió la llamada es que ahora la gente tiene en el poder de su voto la facultad de decidir qué partidos continúan vivos y cuáles no. Va a haber 10 partidos políticos nacionales en la boleta en 2021 y el que no alcance el 3% desaparece. Así que hay pocos partidos, pues eso lo va a decidir la ciudadanía con su voto. Bueno, pues ahí tienen ustedes, ahora nos toca a nosotros decidir. Muchas gracias, Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Un fuerte abrazo. Gracias, igualmente, muy buen día. Gracias, muy buen día. Son las 9:35, hora del centro de México. Gracias, Roberto Martínez me dice, yo no soy afín a ningún partido, pero creo que el enemigo natural de Morena y piedra en el zapato del PRI es el PAN. Insisto, no es la mejor opción. Como gobierno no hicieron tampoco mucho, pero como oposición será una opción a considerar. Draco Rex me dice una cosa segura, Morena no es invencible, lo malo es que siento que aplicaron el mejor malo por conocido y el mejor malo conocido que malo por conocer, por eso ganó el viejo Morena, o sea el PRI. Ok, está bien. O sea es PRI contra PRI, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias. Gracias a Francisco Mechum. ¿Qué opinas de los impuestos? A este paso volveremos a los tiempos de Santana. Sí, fíjate que esa fiscalización que les permite hacer de tomar su celular y grabar, verdaderamente se me hace un exceso, mi querido Francisco. Tengo más mensajes, hacemos una pausa, usted está escribiendo al 5522-007657. Esto es Blue Radio.